estar en este auditorio a escuchar lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de upskilling y reskilling, que se ha convertido en una urgencia para las organizaciones. Al final es una cuestión de supervivencia. O nuestras organizaciones se adaptan y nosotros, como profesionales, estamos al entorno o vamos a pasarlo mal. Cuando hablamos de desarrollo, ya no solo se habla de formación, tenemos múltiples herramientas a nuestra disposición, formación, pero también coaching, también mentoring. Por cierto, os animo a que os paséis por ese stand que pone Speaks y pongáis una pegatina. Es una encuesta en directo que nos va a permitir saber el nivel de madurez o cómo está la inversión en formación, coaching y mentoring, como las distintas herramientas para desarrollar a nuestra gente. Antes de dar paso a mis compañeros de conversación, querría compartir con vosotros unos datos de Fosway. Si no conocéis Fosway, es una empresa que hace estudios. El Ninebox Grid es bastante conocido, cómo trabajan. Y hay un dato que me llamó la atención en un estudio de este año sobre upskilling y reskilling. Decían que solo el 17% de los encuestados consideraban que su estrategia de upskilling o reskilling era muy efectiva. El 19% decían que era inefectiva, el 19%, y había un 64% que decían bastante efectiva. Bastante suena como a, bueno, pues algo tenemos, ¿vale? Es decir, hay mucho por hacer en este sentido. Ese mismo estudio de Fosway también decía que cuando uno de los retos era medir el rendimiento, el impacto en el rendimiento, y solo el 16% estaban muy avanzados o bastante avanzados. El resto estaban en fases de inicio para medir o un poco a verlas venir. Aquí cada uno sabe en su organización cómo está. Pero volviendo al primer punto, esto es una cuestión urgente. Es que no solo es importante, es que es urgente. O nos damos vidilla, no se oye. Nada, no me digas eso. Muy bajito. ¿Qué hacemos, Alex? ¿Qué hacemos con esto? Hay una opción que es, hay un audio de sala que si cogéis el QR lo escucháis en el móvil. Que hay 2 QRs en los laterales. Sí. Si no lo escucháis, si no intentamos hablar un poquito más alto. ¿Así nos escucháis mejor? Perfectamente. Bueno, este caballero, perfectamente. Si no, la opción es acercarnos. Si no, hacemos un poco petit comité, porque no os podéis perder la conversación con Orestes, con Susana y con Carlos. Son empresas de sectores muy diferentes, porque Susana trabaja en Porsche, Carlos en FreePic, y Orestes tiene una visión global de Talent Solution en Manpower. Entonces, lo que vamos a hablar es un poco la situación del upskilling y el reskilling desde su experiencia. La primera pregunta es para Carlos y es la resistencia al cambio. ¿Cómo se gestiona esa resistencia al cambio? Porque de manera natural a nadie le gusta hacer algo distinto o buscarse la vida, porque esto es consustancial al ser humano. Y de eso FreePic tiene bastante, ¿no? Creo que tiene una visión muy interesante. ¿Qué hacemos con esa resistencia al cambio, especialmente en procesos de reskilling? Pues sí, efectivamente, Elena. En FreePic nos enfrentamos a un desafío constante, ya que, si no nos conocéis, FreePic se dedica a la creación de recursos gráficos. Somos la empresa líder en gestión de stock de recursos gráficos, vectores, imágenes, PSDs, mockups, todo lo que necesita una persona o un creativo para exponer sus ideas y para presentar sus proyectos, ¿no? Nosotros estamos evolucionando de un modelo de producción tradicional de lo que es el stock de imágenes a la generación de recursos gráficos a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos hemos enfrentado a casos de reskilling, que por nuestra situación y realidad son muy frecuentes, cuando aparecen resistencias en los colaboradores, lo primero que nos preguntamos siempre es el origen de esa resistencia, el por qué aparece esa resistencia, ¿no? Ver si el reskilling está siendo percibido como una amenaza para su continuidad, para su futuro dentro de la organización, o simplemente es un miedo a que el empleado o el colaborador se ve con capacidades suficientes para adquirir esas nuevas habilidades, ¿no? Por otro lado, cuando reflexionamos en un proceso de reskilling, entendemos que es vital el crear un ambiente de confianza, ¿no?, dentro de la organización y enseñar todas las cartas y mostrar la realidad a la plantilla del por qué ese proyecto de reskilling. O sea, es necesario explicar el por qué. Y en eso es muy importante bajar la estrategia.
Es súper importante ser honestos con toda la plantilla, el porqué de este proceso de reskilling o el porqué de muchos movimientos, ¿no? Evidentemente tenemos que adaptar ese mensaje en función del colectivo al que vamos a darle esa información de la estrategia, ¿no? Otro punto importante dentro de los procesos de reskilling en Freepik es, bueno, la mayoría de los procesos van a necesitar un apoyo personalizado. Para eso nos apoyamos muchos en el mentoring y en el coaching, ¿vale? Principalmente en el mentoring, que eso lo hemos hablado ya, Elena, y es que en cada proceso es súper importante hacerle sentir al empleado que ese proceso está personalizado y no estamos aplicando una receta estándar para todo el mundo. Y bueno, en el caso de Freepik nosotros utilizamos mucho los procesos de mentoring. Creamos siempre esos embajadores dentro de cada proceso, que son los especialistas dentro de cada área, y son los que van a liderar el apoyo constante en todo el proceso de reskilling de principio a fin, ¿no? En el tema del coaching sí es cierto que nosotros estamos empezando a despuntar ahora. Hemos realizado un piloto con personal interno y estamos abiertos a incorporarlo a profesionales externos, y de momento estamos en fase de piloto con un colectivo de managers para intentar ver la aplicabilidad de los procesos de coaching, ¿vale? Tenemos mucho trabajo ahí que hacer y somos sinceros en ese aspecto, ¿no? Otro punto importante a la hora de presentar un proceso de reskilling y de potenciar la confianza de los empleados es aprovechar los casos de éxito de otros procesos, ¿no? Cuando tú visibilizas otras personas, otros compañeros que han triunfado y están teniendo éxito gracias a esos procesos de reskilling, está dando un ejemplo, está dando un ejemplo a toda la plantilla, y aquí tiene cabida el más vale una imagen o un ejemplo que 1000 palabras, ¿no? Por eso, desde la organización, intentamos aprovechar esos casos de éxito y darle mucha visibilidad en diferentes sectores. Cuando participamos en ponencias, exponemos a estas personas que han sufrido o han recibido este proceso, ¿no? Ya por último, intentamos que la tecnología dentro de los procesos de reskilling sea un aliado. No es lo mismo afrontar un proceso de reskilling con simples programas. Si utilizamos y nos aprovechamos de la tecnología, lo hacemos mucho más atractivo a través de esos programas. Tendremos que ver muy bien qué programa estamos enfocando y qué herramientas hay. Podemos utilizar herramientas externas o herramientas internas que hayamos desarrollado, pero al final nos hemos dado cuenta que la tecnología es una aliada para acercar a los empleados y a los colaboradores y hacer más accesible y llevadero ese proceso de reskilling. Bastante concreto, ¿no? Yo Sí. yo voy apuntando y luego hago un resumen, pero sobre todo también el objetivo nuestro era que fueran cuestiones muy prácticas, ¿no? Que fuera un ámbito de esto, un espacio de reflexión, pero sobre todo muy aterrizado y no nos quedáramos en el mundo de las flores, que a veces ocurre. Antes he mencionado el tema de las métricas, Susana. ¿Cómo en Porsche medís estos procesos de upskilling y reskilling? ¿Qué hacéis para medir la eficiencia? Bueno, nosotros hemos querido enfocar el área de upskilling y reskilling desde el punto de vista de alineamiento con el propósito y con los valores de la compañía. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo medimos cuando implantamos esta serie de elementos? Primero, lo que hacemos es facilitar el autoconocimiento a las personas para que vean cuáles son sus superpoderes, ¿no? Que sean conscientes de ellos, que los trabajen. Estamos muy focalizados en la pasión por el aprendizaje y bueno, pues la manera de medir este tipo de acciones es, pues por ejemplo, cuando hacemos planes o actividades de desarrollo, pues mandamos después algunos pequeños cuestionarios en los que les medimos o les preguntamos cuál es su propósito, ¿no? Y cómo de alineado está con el propósito de la formación. O también, por ejemplo, medimos cuántas personas tienen esa iniciativa de participar en proyectos innovadores, por ejemplo, o proyectos transversales y de colaboración. O también lo medimos a través del número de personas que quieren y que levantan la mano y dicen, oye, yo quiero ser líder en esta organización.
Entonces, bueno, pues estas técnicas un poco de recibir feedback sobre las que podemos tener más información y ver cómo de eficaces son los programas de upskilling y reskilling. Los programas que más éxito tienen, desde luego, son los programas de acompañamiento y de coaching y de mentoring, porque ayudan a las personas a conocerse mejor y enfocarse muy bien hacia su propósito personal alineado con el propósito de la compañía, y esos son los, pues por ejemplo con Speech, que trabajamos con vosotros, es una herramienta muy potente, y luego pues también tenemos las métricas que nos da el mismo sistema para ver la evaluación. Hacemos también procesos de autoevaluación donde la misma persona puede ver cómo va evolucionando en sus competencias y en sus habilidades. Entonces, bueno, pues más allá de las un poco métricas tradicionales, ¿no?, de desempeño, etcétera, pues hemos querido focalizarlo en ese aspecto un poco más centrado en valores y en propósito. Orestes puede aportar una visión muy completa, ¿no? Porque no solo por tu experiencia, sino también por el tipo de organizaciones con las que trabajáis. Me gustaría que hablaras un poco de la responsabilidad o de la autorresponsabilidad. Aquí estamos personas que trabajamos para nuestros equipos, ¿no?, para nuestros compañeros y colaboradores, pero al final el tema del desarrollo profesional tiene una parte de autorresponsabilidad. Me gustaría que hablaras de eso, de la learnability, y qué papel tiene cada colaborador en este proceso. Bueno, un placer compartir mesa, un placer escuchar mejores prácticas, porque al final es donde aprendemos. Al final lo que sí que estamos viendo es que yo creo muchas veces en la parte de upskilling, ¿no?, en formación, upskilling, reskilling. Cuando hablamos de formación sí parece que es la responsabilidad de la empresa, ¿no? La empresa me tiene que formar, me tiene que capacitar, y yo creo que al final a veces se nos olvida la obligación individual y la autorresponsabilidad que tiene que tener cada miembro de la organización y fuera de la organización en seguir aprendiendo, en seguir adaptándote a las nuevas tendencias, a los nuevos conocimientos, y la learnability, esa capacidad de interés, de conocimiento, es algo que incluso tenemos que fomentar, ¿no?, dentro de la propia organización, porque da igual que formemos si no lo intericen, ¿no? Hay gente que dice que la formación no pasa por ti, tú has pasado por la formación, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál es el grado de interiorización de la acción que tú has desarrollado? Hay una parte que yo creo que es crítica, que es, y en la línea que estabas comentando al principio, es que si no aseguramos que la gente tiene un interés y realmente tiene los motivadores para aprender, y ese por qué lo haces es qué te beneficia, no sirve de nada, ¿no? Yo creo que necesitamos conectar los intereses individuales con la organización, alinear el objetivo estratégico, los valores, la misión, cuál es un poco la prioridad que queremos hacer y cómo realmente podemos conectar ambas realidades. Si esa competencia la tenemos poco desarrollada, tenemos que trabajar casi que en una primera fase, ahora que se habla tanto de las power skills, ¿no? Dentro de estas competencias tenemos que trabajar mucho esa parte de autorresponsabilidad, cómo poder seguir tomando conciencia de la importancia de seguir aprendiendo, que no se ha acabado cuando acabas una carrera, cuando acabas un ciclo formativo o cuando te han hecho una formación en la organización, sino que estás en aprendizaje continuo, incluso ese interés, ese motivador para hacer algo más, ¿no?, que es lo que estabas comentando, que al final te permite adaptarte, no sé si somos nosotros, adaptarte a esas necesidades. Con lo cual, si construimos la pirámide pero sin esta base, va a ser muy difícil que tengamos el retorno, podamos medir KPIs, indicadores de la interiorización, porque la gente no lo habrá aplicado en todo lo que está aprendiendo. Hasta ahora he apuntado algunas cosas que me han parecido muy relevantes, como la importancia de los porqués, ¿no?, que ha salido el porqué de la resistencia al cambio, pero también el por qué tienes que aprender, y también la vinculación a propósito y valores, que me parece esencial. Al final el tema del propósito es algo que ha de guiar todo. Se ha hablado de superpoderes, ¿no?, de que cada uno tenemos un superpoder, y también se ha hablado y se ha mencionado cómo vuestras organizaciones, el coaching y el mentoring son herramientas complementarias que van en el camino con la formación. Pero fíjate, me quedo también con el tema de la autorresponsabilidad y de cómo motivar a la gente, oye, que esto es para ti y el por qué lo haces, ¿no?, el tema de los porqués. Vamos a pasar ahora, esta pregunta es común para los tres, y es qué acciones, qué iniciativas han implantado en sus organizaciones, con la idea de que pueda resultar de inspiración para los que habéis elegido este auditorio
y que espero que estéis escuchándonos correctamente, ¿vale? Así que, Carlos, va para ti, cuéntanos en FreePic qué habéis hecho, qué estáis haciendo o qué vais a hacer. Pues mira, para mostrar un ejemplo concreto me voy a remitir a un ejemplo de upskilling, reskilling en el entorno en cuando empieza a explotar la inteligencia artificial, ¿no? Ya os he comentado cuál es el modelo de negocio de FreePic en que hemos trabajado y bueno, la aparición y la irrupción de la IA, de la inteligencia artificial, supuso para nosotros una auténtica revolución, ¿no? Ahora estamos en otro momento, que sí, a lo mejor después hablamos, pero en ese momento, en la irrupción de la IA, nos planteábamos un reto, ¿no? En FreePic tenemos un colectivo muy importante de colaboradores que se dedican a generar ese contenido que tenemos en nuestras herramientas, ¿no? Aquí tenemos una serie de perfiles muy creativos, directores de arte, desarrolladores de contenido digital, tenemos diseñadores gráficos, retocadores digitales, son todos perfiles con un bagaje muy artístico, ¿vale? Donde proceden de un trabajo muy manual, muy creativo, ¿vale? Entonces, en FreePic, cuando aparece la irrupción de la inteligencia artificial, lo que hicimos fue presentar un programa de reskilling para este colectivo para introducir la inteligencia artificial en los procesos de producción de contenido, ¿vale? Entonces, bueno, aquí el objetivo era claro, ¿no? Queríamos mejorar el proceso de la incorporación de la IA a la producción de ese contenido y incorporarlo al flujo de trabajo de FreePic, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hicimos? Pues lo hicimos en fases, ¿no? La primera fase fue una toma de contacto, hicimos una serie de sesiones donde empezamos a mostrar las virtudes de las herramientas de la inteligencia artificial con casos de aplicación en otros sectores que estaban ya despuntando, ¿no? Después pasamos a unos talleres mucho más específicos donde los compañeros y colaboradores empezaban a manipular estas herramientas para hacer una serie de prácticas para incorporarlo en su proceso y en su flujo, ¿no? En todo momento se les facilitó herramientas con licencias de estas herramientas que despuntaban en ese momento para que ellos pudieran ir practicando en un entorno de prueba, ¿vale? Siempre en un entorno de prueba porque ahora hablaremos de la siguiente fase del proceso de reskilling, donde los colaboradores empezaron ya a practicar y a incorporar en su flujo de producción la introducción de las herramientas de inteligencia artificial. Te puedo contar qué beneficios trajo esto, ¿no? Pero también te voy a comentar las pegas, ¿no? Porque también las hay, siempre contamos lo bonito, pero me gustaría hablar un poco de los dos bandos, ¿no? En beneficio, pues bueno, este proceso que no fue fácil, trajo un aumento de la productividad. Incorporamos esas herramientas al flujo de trabajo de estos perfiles creativos y aumentamos la productividad de una manera si no recuerdo bien los números, al final del proceso era por 20, ¿vale? O sea, una cosa abismal, ¿no? Con el programa de reskilling y upskilling conseguimos una expansión de capacidades creativas de los equipos, ¿no? Había muchas creatividades que no se podían realizar por métodos tradicionales porque tenían ciertas limitaciones, eran procesos muy costosos en el proceso de creación digital artística, y las herramientas de inteligencia artificial llevaron a los creativos a poder crear piezas más complejas que en su momento no hubiesen imaginado o hubieran imaginado con horas de trabajo, ¿no? Por otro lado, nos adaptamos a nuevos modelos de producción, cambiamos, no quiero entrar en detalle exacto porque es muy tedioso y es muy complejo, pero sí que aparecieron nuevos modelos de producción dentro de la cadena de FreePic con excelentes resultados. Evidentemente, eso nos posicionó dentro de nuestro entorno competitivo en la parte alta, ya que conseguimos tener ese aumento de la productividad y nuestros usuarios al final lo que quieren es tener variedad de contenido dentro de nuestras herramientas, ¿no? Y por último, como aspecto positivo, pues desarrollamos una cultura de innovación, es decir, la llegada de estas herramientas y la incorporación en el proceso de trabajo generó dentro del equipo una reacción de innovación que pasó de la inmovilización dentro de los procesos tradicionales a querer más. De hecho, había perfiles
que constantemente estaban demandando más y no paraban de proponer mejoras en los procesos ya establecidos, ¿no? Y bueno, me gustaría hablar un poco de la parte negativa también, ¿no? Porque como todo proyecto de upskilling, reskilling puede tener sus dificultades, ¿no? Bueno, en el tiempo digamos que en los tiempos que habíamos planificado dentro de ese proceso, pues se hicieron más largos de lo establecido. Encontramos cierta resistencia al cambio, que por eso lo he puesto en la bandera de los procesos a tener en cuenta dentro del proceso de skilling. ¿Por qué? Porque es evidente, un perfil creativo con la inteligencia artificial lo puede ver como una amenaza. También hay personas que llevan muchos años trabajando con modelos tradicionales y no están acostumbradas a utilizar herramientas digitales de alta capacidad, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había perfiles que necesitaban más tiempo, más apoyo y más procesos de mentoring interno. Así que Gracias por compartir esto. De nuevo, el objetivo cuando nos juntamos a preparar esta conversación era que fuera práctico y muy honesto, ¿no? Sí, Al sí. final, no todo es fácil y todo es un reto, y encontrarse con profesionales que han pasado por lo mismo que tú está muy bien. Así que, bueno, os animo a contactar por LinkedIn con Carlos, con Susana, con Orestes, conmigo si queréis, para luego continuar la conversación. Susana, cuéntanos en Porsche, ¿qué vida lleváis? Rápida. ¿Qué vida lleváis? Rápido. Eléctricos. Electrificante, diría yo. Bueno, pues nosotros, efectivamente, como todas las organizaciones, estamos en un momento de transformación continua, ¿no? Desde los últimos años. Y considerábamos que era súper importante hacer estos planes de upskilling y reskilling. Pero quisimos empezar y hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? Empezando por comité de dirección y por nuestro CEO. Y empezamos a trabajar con ellos, empezamos a trabajar a través de herramientas de 360, trabajando sus áreas de desarrollo, sus potenciales, estableciendo sus planes, ¿no? Y sus acompañamientos. A continuación, decidimos trabajar con la siguiente línea, con todos los managers. Hicimos un Development Center para toda la organización y la verdad que fue un éxito, porque al final siempre es muy importante cuando ves a las personas que están dirigiendo la organización involucrados en estos procesos, que verdaderamente creen en ellos y que ven que hay impacto en la organización y en las personas, pues como que todo el mundo está alineado y todo el mundo empuja, ¿no? Y es más fácil trabajar en ello, a pesar de que es complicado, ¿no? Pues porque cuando te enfrentas a tu yo, ¿no? Y cómo te ves tú y cómo te ven los demás, pues hay veces que hay cierto gap, ¿no? Entonces ese tipo de impresiones hay que manejarlas, ¿no? Y más también en ciertos niveles de la organización. Pero bueno, fue un reto y seguimos trabajando en ello. Hicimos el Development Center para los managers y a raíz de ahí pues también hicimos sus planes de desarrollo muy centralizados en cada una de las personas, muy personalizadas. Por supuesto que hicimos planes transversales en los que trabajamos muchísimo a nuestro modelo de liderazgo, nuestros valores, nuestros comportamientos de éxito para conseguir los objetivos, ¿no? de la compañía. Y también lo mezclamos con otro tipo de herramientas, ¿no? Como, oye, ¿cuáles son las tendencias de mercado? ¿Qué es lo que están haciendo en otras empresas? ¿Qué hace la competencia? ¿Cómo está impactando la IA en los negocios, en otros sectores, en nuestro sector? Y bueno, también otra de las áreas que desarrollamos pues fue la parte de acompañamiento, de mentoring, de coaching, toda la parte de diversidad también. Entonces establecimos un proceso de desarrollo y de upskilling y reskilling súper potente que, como se hizo para toda la organización, pues fue un éxito. Hemos estado como año y medio trabajando continuamente en esos procesos de upskilling y reskilling
y bueno, con un éxito y midiendo también cuál era la satisfacción de las personas en estas formaciones. Teníamos un 9,5 sobre 10, o sea, muy impactante. Y ahora nos hemos metido ya con el siguiente nivel y hemos empezado a trabajar con toda la parte de especialistas. La semana pasada hicimos 2 semanas de development, pues con el objetivo, ¿no?, de que las personas se conozcan bien, sobre todo que tengan esa reflexión de, oye, ¿cómo soy yo? ¿Cómo me veo? ¿Cuáles son mis expectativas de crecimiento, de desarrollo? ¿Qué puedo hacer para trabajar en mí? ¿Y qué puede hacer también la organización por mí? ¿Qué puedo hacer yo para la organización, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos como dado un revolcón a toda la empresa con toda la parte de desarrollo, porque consideramos que es clave, ¿no? Y virar la organización hacia estos aspectos que yo creo que todas las organizaciones lo están haciendo, ¿no? Pues y también por todo el tema de inteligencia artificial, sostenibilidad, está haciendo que todo le demos una vuelta, ¿no? Y estamos ahora mismo en ese proceso. Hemos hecho también un proyecto de cambio importante en la organización, que nos lo exigía un poco nuestra estrategia, ¿no?, el alinearnos con la estrategia corporativa. Y bueno, pues hemos tenido también resistencia al cambio, que hemos tenido que gestionar, pero bueno, tengo que decir que acabamos de lanzar nuestra encuesta de compromiso y estamos impactados con los resultados, porque hemos tenido un 8,9. Hemos mejorado incluso la encuesta del año anterior y bueno, pues ahí son índices donde estamos viendo verdaderamente ese impacto, ¿no?, en este trabajo. Y temas, problemas o bueno, piedras en el camino que nos hayamos encontrado, pues bueno, yo principalmente creo que, y una de las cosas que nos han demandado cuando hemos pedido feedback a las personas sobre el proceso, es que les hubiese gustado tal vez participar más o que estuvieran más involucrados en esta gestión del cambio, en el dibujo de la organización, que hemos trabajado sobre él. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que ahí es uno de los aprendizajes, ¿no?, de, oye, pues es verdad, no solamente nosotros tenemos esa potestad de decidir cómo queremos la organización, es que todo el mundo tiene que participar desde todos los niveles, ¿no? Entonces, pues bueno, esa podría ser una de los aprendizajes que nos hemos llevado dentro de todo el aprendizaje continuo que llevamos y que nos queda por aprender. Bueno, en nuestro caso, acompañamos en nuestros procesos, ¿no? Es verdad que yo diferenciaría dos extremos. Uno de upskilling, ¿no? Oye, al final vas a hacer dentro de la misma función una capacidad diferente, una elevación, una introducción de la inteligencia artificial, procesos, formas de trabajar. Sí que para mí los aprendizajes que tenemos es los pilares que habéis marcado. Uno, compromiso y liderazgo. Es decir, el comité de dirección tiene que estar involucrado e impulsarlo. También ellos tienen que entender y cómo saber, cómo poder aterrizarlo y hacerle a la gente ver cuáles son los beneficios. Tiene que estar impulsado desde arriba. Toda la parte de acompañamiento de la gestión del cambio va a haber mucha resistencia y si no la acompañamos, posiblemente toda inversión va a tener el retorno de un 10% del real. Y lo que decíamos es la hiperpersonalización y hay una realidad, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, con lo cual no tenemos que obligar a todo el mundo a hacerlo. Que ya se están indicando y señalando como candidatos de, oye, a futuro no sé qué continuidad, pero no todo el mundo quiere y tiene la resistencia a hacerlo, y es un aprendizaje. Hay veces que hemos intentado forzar equipos a hacer un reskilling y no querían conceptualmente, había resistencia al cambio, se hicieron iniciativas de resistencia al cambio para superarlas, pero es verdad que no se deseaba avanzar, porque querían seguir haciendo las cosas de forma tradicional. Entonces es un aprendizaje que hay que saber, es decir, quién está dispuesto y quién no, con lo cual hay que elegir, no siempre el café para todos nos va a funcionar. Por lo menos invitarles. Otro de los aprendizajes, como bien decías, es que si les involucramos en el proceso, lo hacen más suyo. Y por lo tanto, el participar en la co-creación, en el diseño, en la definición o entender el porqué, o incluso en crear embajadores de esta iniciativa, genera mucho más engagement en el compromiso y en el cambio. Y después, dentro de ese upskilling, hemos visto
un reskilling de algunas posiciones, de introducción de nuevas metodologías, productividades, acciones, siempre reducir el miedo, porque al final hay un cambio inherente, es qué impacto puede tener en mi trabajo, en mi empleo. Esto va a suponer mayor eficiencia y por lo tanto hay una amortización, con lo cual es reducir esos miedos y explicar muy bien, hay una clave de comunicación. Y de las mejores prácticas que hemos visto es cuando hemos visto que ese plan estratégico lo tenemos claro, porque esto es muy importante. Para que tenga éxito tenemos que alinear el upskilling y el reskilling con la estrategia, dónde queremos ir. Y eso requiere una cierta planificación, que es todo un reto muy complicado, porque no siempre lo tenemos claro en un entorno tan volátil, pero es estratégico para que realmente sea sostenible y no sea un piloto que al final queme oportunidades a futuro, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo. Y en esa parte de ese retorno es, con esa estrategia, con esa planificación, llevarlo a casos de éxito pequeños, ¿vale? Tuvimos un caso, por ejemplo, en un área que tenía una amortización por automatización de procesos que reducía un departamento de administración, tenía una necesidad en el área de tecnología, se hizo un assessment, era muy importante conocer las competencias que tenía este colectivo, un assessment de qué competencias tenían, porque tenían que tener atención de detalle, y había una necesidad en el área de data. Y se hizo una upskilling de todo el colectivo y de gestión de data, interpretación de datos, manipulación del dato, con lo cual eso lo que permitió es reubicar a 25 personas que en otro caso hubiesen salido de la organización y las hubiese tenido que contratar, con lo cual sacas el compromiso, sacas el engagement, lo disparas porque estás viendo que la compañía te acompaña más allá de lo que es tu propio puesto de trabajo, pero muchas veces necesitan verlo, necesitan luz, en el día a día no lo ven. Perdón, lo has dicho antes y porque tengo la pregunta y no puedo evitarlo. Con esa gente que no quiere hacer nada, ¿qué se hace? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacerlo de forma sensible? A ver, yo creo que todos tenemos resistentes en la organización, que sabemos que por mucho que intentamos avanzar, no nos ayudan. Hay veces que hay que tener una conversación de esta es la ruta y el camino, te queremos acompañar, la cuestión es si tú quieres hacer el viaje conmigo o no. Y hay veces que toca otro tipo de conversaciones, como, bueno, quizás te tenga que acompañar fuera de la organización. En esa parte de engagement hay medidas y herramientas que te lo permiten, como es el outplacement. Oye, mi compromiso contigo, más allá de la mera indemnización, te acompaño en este nuevo reto y en este nuevo proyecto, que es tu nueva etapa, pero en la organización necesito este colectivo. Creo que este ejercicio es quizás el más complicado, ¿no?, que vamos a tener que hacer muchas veces en las organizaciones, y es elegir quién sigue y quién no sigue en este viaje, y ellos mismos tienen que elegirlo. En esa parte de autorresponsabilidad que decíamos de la parte del aprendizaje, también en la toma de decisiones. Hay veces que vemos que los valores no están alineados con mi organización, con la organización, con mis valores individuales, con lo cual pues tengo que tomar la decisión si quiero continuar o no, si quiero hacer el sobreesfuerzo, ¿no? Porque hay veces que esto es el gran reto también, no siempre depende del tiempo que estás en la organización, tienes que poner un sobreesfuerzo y estudiar fuera de tu horario y de tu jornada, tienes que dedicarle tiempo, y es una inversión personal que mejora tu empleabilidad. Si hay algo que creo que tenemos que tener todos claro, es que necesitamos mejorar nuestra empleabilidad, estemos donde estemos, en cualquier organización y cualquier rol. El mundo va muy rápido, y el upskilling y el reskilling es una acción que puede ser tomado por la organización o por el individuo, pero que tiene que estar en el ADN de todo lo que hacemos. Yo estoy tomando muchas notas. Sobre todo hay cosas comunes, ¿no?, respecto el tema del autoconocimiento, de la personalización, también del contexto exterior, ¿no? Susana, que mencionabas benchmarking, oye, vamos a ver qué ocurre fuera, pero también, y me gustaría repasar los aprendizajes, ¿no?, porque al final es lo que hay que compartir, donde no me ha ido tan bien para que otro pues lo haga mejor que yo. Hablábamos de que los tiempos pues a veces se nos van de las manos, siempre es más largo de lo que pensábamos. ¿Qué más hemos dicho? Procesos largos, año y medio, que la gente quiere participar, que quizá no hemos escuchado lo suficiente a la gente. Luego también la necesidad de esas conversaciones difíciles que hay que abordar de manera directa y honesta. ¿Hay alguna cosa más respecto a esa cara B, ese aprendizaje, esas historias? ¿Queréis compartir alguna historia más que tengáis por ahí? Si no, seguimos más preguntas. Yo hay una parte que sí que he visto, es verdad que muchas veces el upskilling y el reskilling lo vinculamos puramente a tecnología. Y es verdad, y en el sector industrial y por ejemplo, el sector de automoción está viviendo un cambio de transformación radical. La electrificación, son 1.600 componentes menos
en un vehículo, con lo cual eso supone un impacto directo en qué montas, cómo lo montas, qué es lo que haces. Hay una labor manual que dejabas de hacer, manual, ahora metes una máquina. No es un grado de competencia de desarrollo de tecnología, pero sí de formas de trabajar diferentes. Y es verdad que en este caso, en cualquier caso, y ahí para mí hay muy importante es, y tú lo decías bien, esa parte de autoconocimiento. Hay una parte de conocimientos técnicos hard, que sí que es importante, pero hay una parte de soft muy importante. Por eso el coaching, el mentoring, que te permite un grado de interiorización mayor, te permite que sea mucho más ágil y rápido el proceso. Quitar la etiqueta de, oye, solo lo pueden hacer las grandes organizaciones, que esto también es verdad, solo lo puede hacer una multinacional. Yo creo que al final es verdad que hay muchos recursos formativos abiertos en el mercado. De hecho, si no lo conocéis, os invito a conocerlo, porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha hecho una iniciativa espectacular de la que nosotros somos el brazo formativo, y es hacer un reskilling, por ejemplo, en SAP, Oracle y Amazon Web Services. Vamos a formar a 7.100 personas en estas tecnologías, en empleados y desempleados. Con lo cual, hay recursos a veces públicos, privados, en abierto, que te permite hacer el reskilling, y no tiene que ser un gran presupuesto, una gran inversión, pero si conseguimos fomentar que la gente lo impulse y cada manager, cada individuo lo asuma como suyo, es una responsabilidad general, no es solo del director de recursos humanos o del área de dirección general o el CEO, ¿no? Creo que todos tenemos que ser un actor protagonista. Bueno, la página de Fundae también tiene un montón de recursos gratuitos que si no lo conocéis os animo a que le echéis un vistazo. Todo lo que dice Orestes yo estoy siempre de acuerdo, pero he de decirte una cosa. Cuando se habla de soft skills me da como coraje. Ahora se habla más de power skills. Sí. Al final soft parece que es blandito y que es más fácil. Realmente tener buenas competencias de comunicación, de liderazgo, de asertividad, no es fácil. No es blandito, no es soft. Es poderoso, así que... Totalmente, te lo compro. No, yo creo que al final es verdad que muchas veces esa de hard y soft se ha generalizado. Ahora yo creo que casi todos ya empezamos a utilizar el término de power, ¿no? El poder que tienes. Y estoy totalmente de acuerdo, o sea que ni siquiera ahí discrepamos. Pero bueno, en general yo creo que ese reto, de verdad, hay ciertos pilares y lo que tenemos que encender es la chispa y la mecha de que cada individuo tiene responsabilidad, porque da igual lo que queramos hacer como organizaciones. Yo creo que hay unas veces, yo no sé si estarás de acuerdo, pero sufrimos muchas veces de, tengo un presupuesto ingente, tengo recursos ilimitados de formación que la gente no usa, ¿no? Es decir, el uso a veces, el retorno, cuando le dices, toma tú tu propia guerra, ¿no? Tu propia iniciativa, toma tú la responsabilidad, no te encuentras que el testigo es escogido por las personas, ¿no? Y lo siento, los departamentos de recursos humanos y las organizaciones tienen capacidades limitadas. Entonces, aquí, si no asumimos nosotros nuestra propia responsabilidad, es complicado poder llegar a todo el mundo, ¿no? Esto es una realidad. Así que ni siquiera ahí discrepamos. ¿Más aprendizajes o caras ves que queráis compartir? ¿Historias? Bueno, yo podría compartir también en algunos procesos las herramientas de evaluación, importantísimo, ¿no? Para ver el retorno de estos programas, ¿no? Cuando nos hemos enfrentado a programas de upskilling, reskilling dentro del mundo de la inteligencia artificial, siento ser pesado con esto, pero es que nos ha tocado colateralmente a nosotros, es muy difícil, te das cuenta que cuando vas acabando el proyecto, te das cuenta que no es tan tangible, no es tan fácil medir el resultado de manera rápida y constante de los resultados de, por ejemplo, usando la incorporación de la IA a los procesos de producción. A nosotros nos ha costado tiempo poder definir esas métricas que en un principio las teníamos definidas. Nos hemos encontrado al final del programa que no han funcionado o no nos están reportando datos suficientes para medir el desempeño o la mejora. Y al final yo creo que la clave está en un proceso abierto. Cuando te enfrentas a algo con tanta incertidumbre como la inteligencia artificial, porque quiero hacer un pequeño paréntesis para que lo entendáis. Cuando nos enfrentamos a este tipo de procesos, es súper importante, como dice Orestes, en la parte del assessment. ¿Qué dificultades encontramos nosotros, por ejemplo? Que los mayores expertos en inteligencia artificial en aquel momento no existían. O sea, los mayores expertos eran aquellos que ya estaban experimentando, incluso lo teníamos dentro de la organización, o sea, es que los teníamos dentro de la organización y intentamos montar
un sistema de assessment para poder calibrar esas medidas, esas herramientas de evaluación conforme a la actualidad de la inteligencia artificial de ese momento concreto, que resulta que dentro de 6 meses ya no valían. O sea, es un proceso retador como ninguno. Y apuntando también el tema de la soft skill o power skills, nosotros es cierto que yo me muevo en un ambiente tecnológico y yo soy un gran impulsor de la soft skill dentro de un programa. Es inminente que dentro de esas hard skills tiene que haber un componente de soft skill que impulse ese cambio, ¿no? A mí me cuesta y tengo esa dificultad dentro del entorno tecnológico para impulsar esa parte. Y es un papel que me toca, o nos toca la parte de recursos humanos y en la parte de desarrollo del talento, tener que luchar con la organización para tener cabida en los programas de de upskilling y reskilling. Y nosotros, por destacar alguno, el más importante de las Power Skills es la resistencia al cambio y digamos, la resiliencia, ¿no? en este ambiente tan cambiante y bueno, pudimos montar programas específicos para trabajar con los empleados esa parte, ¿no? Yo hay en la línea que decías, empezar la casa por el tejado es un poco complicado, ¿no? Sí. Es decir, si no tenemos la base de la línea que decías, de ayudar a que la gente estemos seguros que quiere aprender, que quiere trabajar y que le ayudamos al cambio. De hecho, nosotros que trabajamos muchas veces esa parte de cambio, muchas veces minusvaloramos las capacidades de adaptación. Hay veces que tenemos que hacerles ver cuáles son los beneficios y cuando lo ven, se aperturan, ¿no? Por eso yo creo que hay esperanza, no todo el mundo se resiste, pero hay una realidad que nos encontramos a veces es, oye, si no te enseño a ver la luz, si no abres la puerta, piensas que estás a oscuras. Entonces, muchas veces simplemente hay que enseñar a abrir esa puerta, enseñarle qué es lo que hay fuera, cómo pueden conseguir y cómo pueden llegar y cómo pueden alcanzarlo, y con eso se convierten en auténticos embajadores. Hay un aprendizaje real, yo creo, y es cuando no se puede medir siempre, esto estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo diferenciaría el reskilling es más fácil que medir que el upskilling, porque es una nueva función, una nueva actividad y ya estás viendo que la está desempeñando, mejor o peor, pero lo está haciendo. El upskilling, cuando es una nueva competencia, a no ser que tenga un retorno de productividad inmediato, no vas a poder medirlo de forma muy tangible. Sí lo puedes medir en encuestas de clima, de compromiso, incluso de colaboración. Hay empresas que nos están pidiendo es cómo incrementar la colaboración porque estamos perdiendo ese grado de innovación, ese grado de creatividad, ese grado de compartir que acelera los procesos. Y es verdad que se han empezado a utilizar encuestas ya no tanto de clima, sino de percepción, ¿no? Que están hablando de incluso a veces mensual o trimestral, para ver cuál es la percepción de cómo están cambiando las cosas y cómo se sienten de alineados con ello, ¿no? Entonces sí, es verdad que aquí sí que estamos viendo también una cierta tendencia de oportunidad, pero creo que es verdad que el KPI a corto plazo y el ROI, que es creo que al final siempre lo que nos piden en recursos humanos, es verdad que si es un reskilling es más fácil, si es un upskilling es más complicado y es más largo plazo. Susana mencionaba que me habían empezado desde el CEO, el comité de dirección, y luego habían ido bajando, ¿no? Porque al final esto va de arriba abajo, aunque todos tengamos una parte de autorresponsabilidad. Me gustaría brevemente profundizar en el tema de los líderes o de responsables de equipo, cómo hacer o qué habéis hecho para ayudar en este camino, ¿no? Para transmitir la estrategia de la organización, también para abrir esas puertas que permitan entrar la luz y ventilar, también te digo. Pues, si queréis, empiezo yo. Nosotros cuando empezamos nuestro proyecto de gestión o de transformación de la organización nos centramos o fijamos 3 pilares fundamentales de trabajo. Uno era la comunicación efectiva, otro era el liderazgo, liderar con el ejemplo, y otro era la introducción de nuevos sistemas, nuevas metodologías de trabajo que hicieran que se percibiera de una manera más clara que estamos transformándonos y que estamos haciendo las cosas de una manera diferente. En la parte de comunicación efectiva, pues es fundamental, es clave, y esto es como muy manido y ya todos lo sabemos, pero es verdad que hay que comunicar de una manera efectiva. Hay que abrir todos los canales que sean posibles para que todo el mundo esté informado, y hay que abrir los canales posibles para que las personas puedan
también transmitir aquellas cuestiones, dudas, miedos que puedan tener. Por lo tanto, debe ser una comunicación también transversal y eso es fundamental. La parte de liderar con el ejemplo, pues bueno, apoyando a nuestras personas con formaciones, con coaching, con metodologías, acompañando también a esos líderes que ejercían de líder la primera vez y que nunca lo habían hecho y había que hacer un acompañamiento con ellos. Y en la parte de nuevas formas de trabajo, nuevas metodologías, pues bueno, implementamos sistemas de feedback y introducimos también la herramienta de Insight Discovery para ayudar a conocernos a todos de una manera mejor y a conocer a los nuevos equipos y a cada una de las personas de la organización. Y esto, bueno, pues fue un poco un acompañado luego de, por supuesto, revisión de procesos y formaciones en otros aspectos más técnicos que también hemos hecho. Entonces, bueno, un poco ha sido la manera en la que nos hemos movido en este periodo de gestión de la transformación. ¿Alguna cosa que queráis? Por nuestra parte, apoyando lo que dice Susana, la estrategia de bajar esa información a través de la estrategia tan cambiante en nuestro sector, se organiza o se ha organizado tradicionalmente en los últimos años, primero a través de reuniones muy específicas de comité de dirección y responsables de equipo, con jornadas intensivas en las que se trabajan esas nuevas estrategias y cómo la vamos a bajar a los equipos, y después de esas sesiones intensivas, cada equipo se conforma, es algo complejo de entender también, porque nosotros por el modelo de negocio tenemos equipos en la organización, pero también tenemos equipos transversales, ¿vale? Que van por tecnologías, por temáticas, etcétera, y trabajan en esas dos líneas, en esos dos ejes, ¿no? Entonces, en esas sesiones se define la estrategia, el comité de dirección abiertamente transmite la estrategia de cómo vamos a ir en los próximos 6 meses, porque lo hacemos así, cada 6 meses, porque es impredecible hacer un plano mayor dentro de nuestro negocio. Y después, dentro de esos talleres, se enseñan se les da esos patrones y directrices para que cada equipo baje esa estrategia en sesiones ya grupales, ¿no? Es verdad que se refuerza después, nosotros tenemos unas meetings mensuales, ¿no? Donde el CEO directamente habla con toda la plantilla abiertamente, o sea, sin cero reservas, y se profundiza en esas dudas que han podido surgir en los diferentes equipos, porque siempre hay una distorsión. Cuando bajas la estrategia, por mucho que lo intentes, trabajamos con personas, todos podemos tener una realidad distinta y hay una distorsión siempre. Entonces se intenta alinear en esas meetings, ¿no? Después se hacen revisiones de esa estrategia. A través del plan de liderazgo y de formación específica a los managers, trabajamos muchísimo, ya perfilamos esa parte de la cultura del feedback. Súper importante, pues nosotros tenemos dos grandes bloques por así definirlo dentro de nuestra organización, que son personas sector tecnológico con sus características. No me gusta encasillar, pero sí es cierto que abunda, ¿no?, un cierto perfil más analítico, más empírico, y por otro lado tenemos la parte creativa, los diseñadores, que son mentes mucho más abiertas, con unas necesidades motivacionales diferentes. Entonces, dentro de ese programa de liderazgo machacamos muchísimo la parte del feedback, cómo trasladar y recibir ese feedback, esa cultura del feedback. Entramos en recta final. Orestes, ¿algún comentario por tu parte? Bueno, yo te diría que en la línea que comentábamos, si queremos aplicar este modelo de upskilling, reskilling, que yo creo que todos lo hacemos de mayor o menor medida, hay una parte que los pilotos es mejor caso. Creo que abordar grandes proyectos de upskilling, reskilling es muy complicado, es muy costoso, muy difícil de medir y puede aducir al fracaso. Lo ideal es poder coger pilotos, buscar éxitos asegurados en los primeros pilotos para que veamos que realmente tiene aplicación directa, tiene retorno, y toda la organización, en todos los procesos de cambio. Además, esto es muy común, buscar casos de éxito en corto plazo para que realmente puedas seguir continuando
la estrategia en todos los ámbitos, en todas las áreas, ¿no? Si de la dirección no tenemos nada, pero hay una parte que yo sí diría es, la dirección tiene que comprarlo, tiene que verlo, tiene que validarlo y tiene que tener paciencia. Que no siempre esto lo tenemos. Y quizás la parte de paciencia, porque es verdad que en función del proyecto, cómo lo abordemos, si es una upskilling o no es un reskilling, puede tener un más o menos retorno, y a veces que lanzamos cosas y esto no tiene efectividad, lo retiramos, ¿no? Con lo cual, al final, quemamos barcos. Nos movemos entre la prisa, ¿no? La prisa del entorno que mencionabas, Carlos, y la necesidad de paciencia. Quiero acabar con una pregunta que os lanzo a todos, que es, para el éxito de un proceso de upskilling y reskilling depende de cada uno que piense en su respuesta de qué depende el éxito, pero voy a pedir a mis compañeros de conversación que la acaben la frase. Orestes, ¿cómo acabas la frase? El éxito del upskilling y el reskilling depende de... Primero, que esté alineado con la estrategia de la organización. Si no está alineado, da igual lo que queramos hacer. Esto no es hacer, voy a hacer informática o voy a hacer inglés porque sí y no hablo nunca en inglés. Por otro lado, que haya una capacidad de aprendizaje en el receptor. No podemos forzar a las personas, no vale el café para todos. Tiene que ser muy individualizado. Y por último, que los líderes sean los impulsores. Susana, ¿de qué depende el éxito? Acaba la frase. Pues yo diría del alineamiento con el propósito personal y el propósito de empresa, y de la pasión por el aprendizaje y transmitir esa pasión por el aprendizaje y el bueno, pues querer seguir creciendo y aprendiendo. Carlos. Bueno, yo un poco en la misma línea que Orestes y Susana. El éxito de un upskilling o reskilling depende pues de una cultura organizacional que fomente el desarrollo y la innovación, y la motivación y el compromiso de nuestros colaboradores es fundamental, ¿vale? Hay más aspectos que caben dentro de esas afirmaciones, pero creo que con estas dos tenemos más de un 60% garantizado el proceso. Muchas gracias a los que nos habéis acompañado en esta conversación, con mucha dispersión, pero yo creo que nos habéis podido oír al final. Os animo a continuar la conversación en redes, a que contactemos, a que hablemos y compartamos experiencias. Y si os queréis pasar por Speaks y poner pegatinas, es una encuesta en directo que luego compartiremos los resultados con todos, porque al final esto es conocimiento compartido. Muchas gracias y que aprovechéis mucho la jornada. Hasta pronto. Muchas gracias.